Que dicha que no había empezado a grabar porque si no, hubiera quedado ese fondo ahí. Pero bueno, eran estas dos, ¿verdad? La B y la C de esta parte, que por cierto después podemos hacer más, si ustedes quieren. Vamos a ver qué tal nos va con el tiempo, pero como vamos ahorita, pues seguramente vamos a tener bastante. Entonces ahí podemos ver. Ok, entonces la primera es esa ecuación logarítmica, ¿verdad? Que dice logaritmo hacia un medio de 60 menos 4x menos logaritmo hacia un medio, Profe, ¿sí? no era -4. ¿En dónde? Pusiste 60 más 4x. Ah, ok, mira, sí, 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 tenés razón, gracias. Ujú. Ok, menos logaritmo hacia un medio de 6x menos 5 es igual a menos logaritmo hacia un medio de x más 1 y al final menos 2. Así, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo trabajaron. Si, si hicieron, ¿qué hicieron? No sé, alguien que lo haya hecho, que lo haya terminado. ¿Pasar este al otro lado? ¿O, o qué? ¿O convertir este menos 2 a logaritmo y trabajar ambos lados con logaritmos? Ok, ok, trabajar ambos lados con logaritmos, entonces vamos a ver. Bueno, entonces aquí, que por cierto, aquí está una página, sí, una página de este folleto tiene las propiedades, ¿verdad? Por aquí estaba. Mm, No, está más abajo. Ahí está. Ujú. Ahí están las propiedades, ¿verdad? Está en la página 16 del folleto. Ok. Entonces, sí, aquí hay que usar la propiedad de la resta, ¿verdad? De la resta de logaritmos. Y eso queda así. Queda logaritmo base un medio de, y nos va a quedar 60 menos 4x sobre 6x menos 5, ¿verdad? Se dividen los argumentos. Es igual a, entonces aquí nos quedaría menos, aquí sí hay que tener un cuidado, si uno hace esto, menos logaritmo base un medio de x menos 1, y este menos 2 es lo mismo que tener menos logaritmo base un medio de, aquí sería un medio a la 2, o sea, un cuarto. Vean que tal vez, no sé si por aquí ponerlo, menos 2 es lo mismo que
lo que estoy haciendo es esto, ¿verdad? Menos 2 es lo mismo que menos 2 logaritmo base 1/2 de 1/2, ¿verdad? Y eso es lo mismo que, porque, ¿verdad? Logaritmo base 1/2 de 1/2 es 1, ¿verdad? Si la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. Y este 2 lo estoy pasando aquí a exponente. Incluso podría pasar el menos 2 exponente, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo ven. Pero una pregunta, pero el negativo que ya traía el logaritmo no afecta en ese menos 2. Sí, pero aquí está. Este menos. Ah, ya, ok. Sí, sí, lo estoy manteniendo, lo estoy manteniendo. Sí. Sí, porque otra opción sería, bueno, primero así, ¿verdad? Y eso, si ustedes pasan el 2 al exponente, ¿verdad? Que queda menos logaritmo base 1/2 de, vean que el 2 pasaría a exponente, entonces queda 1/2 a la 2, y 1/2 a la 2, ustedes saben que es 1/4, ¿verdad? Ah, tal vez puedo poner todo, 1/2, así, ¿verdad? Queda 1/2 a la 2, y 1/2 a la 2 es 1/4. Pero otra opción sería también poner el menos en el exponente. ¿Cómo lo ven mejor? Este menos lo pasamos aquí al exponente. También. Y entonces 1/2 a la menos 2 queda más bonito, entre comillas, ¿verdad? Queda 1/4, porque se le da vuelta. Okay. Bueno, sí, dejar los logaritmos de un lado y el menos 2 del otro. Bueno, sí, también podría ser así, pero es que ya la empecé así. Entonces, además quiero que veamos un detalle ahí que es importante. Sí, sí, también se podría dejar el menos 2 de un lado y al final aplicar formar un solo logaritmo del lado izquierdo, y esto no. Y al final aplicar esto que está en algún lado. Y que ya se me perdió. Bueno, aquella equivalencia, ¿verdad? Ay, debería aprenderme la página, porque no, tiene que estar antes. La equivalencia, ¿verdad? Que usamos mucho entre logarítmica y exponencial para pasar una igualdad, pero parece que ya se me perdió. Ah, aquí está. Esta, ¿verdad? Que siempre nos sirve para pasar una ecuación de exponencial a logarítmica si estamos tratando de despejar algo. Entonces, sí, hay un detalle que yo quiero que veamos. Voy a dejarlo así. Como les digo, ese menos puede pasar al exponente, pero lo voy a dejar así. Porque es que cuando uno tiene una ecuación como esta, vean el lado derecho. Aquí hay un menos, ¿verdad? Yo puedo aplicar la propiedad de la resta de logaritmos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí, ¿no? Se mantiene nada más el menos del logaritmo. ¿O me equivoco? O sea, dejar el menos del primer logaritmo y hacer la fracción del segundo y mantenerlo. Ok, sí, dicen que sí.
No, la respuesta es que no. No se puede. Para aplicar esa propiedad, tiene que ser una resta, digamos, explícitamente. Uno sin el menos y otro con el menos. Digamos que en este caso yo lo que podría hacer, puedo hacer dos cosas. O sea, entonces, en resumen, si los dos tienen un menos, no puedo aplicar la propiedad de la resta. ¿Sí? Entonces vean, aquí yo lo apliqué, pero solo uno tenía el menos. O sea, lo estamos viendo como este menos este, ¿verdad? Y sí, es un error en el que es muy fácil caer. Por eso, porque se ve como una resta, pero esa hay que tratarla con cuidado. Entonces, lo que uno puede hacer son dos cosas. O sacar un menos, vean que esto simplemente es un número. Este logaritmo es un número y este logaritmo es un número. Entonces yo le puedo sacar un factor común, ¿verdad? Que sería el menos. O sea, la primera opción sería escribir el lado derecho así. Saco un menos y me queda logaritmo base un medio. Y ya van a ver, creo que más claro por qué era un error haber usado la de la resta. Y vean que aquí cambiaría más logaritmo base un medio de un cuarto. Y lo ven, aquí adentro de este paréntesis, lo que hay es realmente una suma de logaritmos, ¿verdad? Entonces ahí aplicaría la propiedad de la suma. Sí, ese es un error muy fácil de caer. Entonces, digamos que para aplicar la de la resta tiene que haber uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Por decirlo así. Otra opción es hacer, o sea, pasar este menos, digamos. Yo qué sé, pasar este menos a exponente de acá, ¿verdad? Ese menos se mete a exponente, queda x menos 1 a la menos 1 y ya este logaritmo queda en positivo, ¿verdad? Esa sería la otra opción. Profe, y si digamos, si estuvieran desacomodados, digamos, menos logaritmo más logaritmo, Ujú. ahí hago resta y el menos igual lo dejo abajo, nada más lo pongo. Ajá. Sí, si viniera, digamos así, por ejemplo, que esto estuviera así. Si esto estuviera así, sí, aquí podemos aplicar la de la resta, ¿verdad? Porque hay uno con menos, digamos, uno negativo y uno positivo. Pero lo mejor en este caso sería darle vuelta. O sea, poner uno menos el otro, ¿verdad? Porque así queda más claro como cuál queda arriba y cuál queda abajo, ¿verdad? Al escribirlo en división. ¿Verdad? Entonces, si les viene así, yo les sugiero que primero lo escriban de esta manera. O sea, que primero le den vuelta a los logaritmos, ¿verdad? De manera que quede positivo menos el otro, ¿verdad? Y ahí ya es como más claro cuál queda arriba y cuál queda abajo, ¿verdad? Al hacer la división, porque si no, como decís, el que tiene el menos es el que queda abajo y ya es más enredado, ¿verdad? Ok, y entonces sí, entonces este lado pues va quedando lo mismo. Aquí va quedando eso mismo. Aquí va a seguir quedando eso. Y aquí, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Ahora se aplica aquí adentro de este paréntesis la de la suma. Ahí se aplica la de la suma. Porque vean que es una suma de logaritmos. Ahí no hay nada extraño. Entonces nos va a quedar logaritmo base un medio. Y aquí nos va a quedar, vean que nos va a quedar x menos 1 por un cuarto, ¿verdad? Entonces yo lo puedo escribir así. X menos 1 sobre 4. ¿Verdad? Porque es x menos 1 por un cuarto. Y aquí ¿qué pasa? Yo puedo quitar los logaritmos, digamos, ya. Y decir que este argumento es igual al argumento de acá. ¿Qué dicen? ¿Se puede hacer eso o no se puede?
Sí, no, ¿verdad? Ajá. Ok, ya por ahí me dijeron que no. Y sí, la respuesta es que no, porque tengo aquí un menos. Para poder yo decir eso, tengo que tener explícitamente así. Ajá, exactamente, sí es por el menos. Tengo que tener un logaritmo en cada lado, pero sin nada multiplicándolo, digamos, acá a ninguno de los dos. Ese tiene un menos ahí, entonces, pero eso es muy fácil, ¿verdad? Este menos simplemente lo paso al exponente de acá. Lo paso al exponente y listo. Entonces vean que va a quedar, bueno, este lado va a quedar igual. Este lado va a quedar igual. Y, bueno, este lado va a quedar logaritmo base un medio. Y esto se va a convertir en x menos 1 sobre 4 a la menos 1, ¿verdad? ¿Verdad? El menos 1 pasa a ser exponente. Si ustedes quieren, no lo ponen y le dan vuelta a la fracción, ¿verdad? Ustedes saben que le dar a la menos 1 se le da vuelta a la fracción y listo. Entonces ahí cada quien ve, ¿verdad? Pero sí, sería pues eso básicamente. Y ya ahora sí podemos decir que, vean que tenemos un logaritmo de cada lado de la misma base. Podemos decir que los argumentos son iguales. Entonces vamos a decir que 60 menos 4x sobre 6x menos 5 es igual al argumento del otro lado. Vean que voy a darle vuelta de una vez a la fracción para no perder para no tener que hacerlo tan largo, ¿verdad? Sí, porque ese menos 1 nos queda x menos 1 sobre 4 a la menos 1. Simplemente se le da vuelta a la fracción y listo. ¿Verdad? Y llegamos a esa ecuación, que es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Entonces, para resolverla, o realmente para darse cuenta de que es cuadrática, es x menos 1 del lado derecho pasa a multiplicar acá, y del lado derecho queda 4 por 6x menos 5. Y ya ahí es terminar de hacerlo, ¿verdad? Terminar de hacer esa ecuación. No debería haber ningún problema. Es una ecuación cuadrática. Entonces, si hacemos esa multiplicación, vamos a ver 60x menos 60 menos 4x a la 2 más 4x. Ahí si pongo algo mal, me dicen. Igual a 24x menos 20. ¿Verdad? Y sumar semejantes y listo. Entonces, menos 4x a la 2. Aquí tenemos 60x más 4x son 64. Y menos 24 son 40, ¿verdad? Más 40x. Y aquí tenemos menos 60 más 20 que pasa a sumar. Menos 60 más 20 son menos 40. Igual a 0. Así, ¿verdad? Igual recuerden que si algo puse mal me avisan. Que no sería nada raro. Y ya, listo. Bueno, esa ecuación ni le doy tanta importancia, ¿verdad? Simplemente cuáles son las soluciones de esa ecuación. Por ahí parece que no dan números bonitos, creo. Daría 5 más raíz de 15 y 5 menos raíz de 15. Ok. Entonces x es igual a 5 más menos... Ah, no, ¿verdad? Sin la fracción. Solo 5 más menos raíz de 15. Cinco más menos raíz de 15. Entonces...
Ok. Y ahora sí, como era una ecuación logarítmica, tenemos que traernos estas soluciones y probarlas en el principio, ¿verdad? ¿Alguien las probó? En realidad es nada más que las soluciones no me indefinan los logaritmos, ¿verdad? Porque realmente comprobar las soluciones es algo que también es bastante largo. Pero sí, es nada más que no indefinan los logaritmos. Eso se puede hacer en la calculadora, ¿verdad? O sea, lo que tendría que pasar es que 60 menos 4x sea mayor que 0, ¿verdad? Que 6x menos 5 sea mayor que 0 y que x menos 1 sea mayor que 0, ¿verdad? En todos esos casos. O sea, con los x que encontramos. Te dio 10, ¿qué? La solución. Esa ecuación. Diez y menos 5. No me suena. Es que esa... Bueno, vamos a comprobarlo aquí rápidamente. Pero sí me suena correcto que algo así. Ah, bueno, la ecuación final es diferente. Sí, puede ser que me haya equivocado en la ecuación. ¿Cómo, cómo queda la ecuación? La puse mal. Ah, primero que nada, que hay algo mal, ¿verdad? A ver, 60x menos 60. Ah, no, mentira. No. X a la 2 menos 8x menos 20. Ujú. Ok. Bueno, tengo dos opiniones. Una que igual que yo y una diferente a mí. Y a los demás, los que la lograron terminar, sí les quedó igual. Les quedó esto mismo. Por supuesto que... Ajá. Profe, es que a mí me pasó lo mismo, pero fue por un error de signo, porque si, bueno, al puro principio que había un x menos 1, yo puse x más 1, pero después Ajá. lo vi y si, o sea, si pone uno x más 1, sí da 10, pero con x menos 1 sí da esa solución que usted tiene. Ok, sí da esto. Entonces debe ser eso, ¿verdad? Debe ser que hay un x más 1 ahí. Mal copiado. Y si la copié bien, ¿verdad? Ah, ya. O sea, ya vi, la copié mal. Bueno, el error fue mío aquí entonces. Pero bueno, esto no, creo que lo arreglamos rápido. Aquí es nada más cambiar los menos por más. Aquí es un más. Entonces, esta multiplicación más bien queda 60, este 60 queda positivo y este 4x queda negativo.
Sí, no es tan grave, ¿verdad? Vamos a ver, el menos 4x al lado sigue siendo el mismo. Luego tendríamos 60 más 20 son 80. Aquí, 80x. Y tendríamos 60. No, suave. ¿Qué estoy haciendo? Son 60x menos 24x, que son 40, 36, ¿verdad? 36x. Y lo último sí estaba mal. 60 más 20, 80. 80 y creo que ya ahora sí. Este menos 40 no. Creo que ya ahora sí, ¿verdad? Sí, entonces fui yo. Profe, creo que en el X solo hiciste 60 menos 24 y está el menos 4 también. Ajá, sí. Sí, hay que restarle 4, entonces son 32, más bien. Sí, qué mal, la había copiado desde el principio mal. Entonces creo que sí, ahora sí, ¿verdad? Va a quedar x igual 10 y menos 5, ¿verdad? Diez y menos 5, me dijeron. Esa Profe, a mí me dio -2. menos 2, 10 y menos 2. Sí, profe, 10 y menos 2. Ok. Ujú. Sí, igual esta ecuación no debería haber ningún problema, ¿verdad? Si la copiaron bien, si no hicieron lo que hice yo. Aquí sería un x igual. Ok, x igual 10 o x igual a menos 2. Entonces va a ser mucho más fácil probarlas, ¿verdad? Esas dos soluciones. 10 o menos 2. Entonces, vean que aquí el menos 2 no sirve, ¿verdad? ¿Verdad? Porque menos 2 más 1, menos 1. Y no puede ir un número negativo en el argumento. El 10 no da ningún problema, ¿verdad? 10 más 1 es positivo. ¿Qué pasa? Bueno, y el menos 2 ya ni lo probemos, ¿verdad? Ni lo probemos más porque si ya aquí no sirvió, listo. Entonces probemos el 10 acá. Entonces queda 6 por 10, 60, menos 5, 55. Está bien, ¿verdad? Lo que necesitamos es que aquí vaya un número positivo en el argumento. ¿Ok? Y, y aquí 60 menos 4 por 10, que son 40, queda 20. Estamos bien, ¿verdad? También ahí. 60 menos 40, 20. Evidentemente es positivo, ¿verdad? Entonces, el 10 sí, el menos 2 no. O sea, la solución sería simplemente poner el 10 ahí, ¿verdad? Ujú. Ok. Tal vez sería bueno aquí, bueno, el examen, es que estaba pensando más en una pregunta como desarrollo, que sí hay que poner como alguna evidencia de que uno probó las soluciones, pero ya que va a ser virtual y selección única, entonces, bueno, por si cambiara, ¿verdad? Por si cambiara, sería bueno escribir ahí que se descarta el menos 2, ¿verdad? Tal vez poner ahí porque menos 2 más 1 es igual a menos 1, ¿verdad? Y eso es menor que 0, quiere decir que no funciona. Y listo. ¿Ok? Sí, está bien. Entonces sería eso. En esa tenemos que el conjunto de solución es solamente tenemos al 10 ahí. Y vamos a hacer la segunda, a ver si no nos da tantos problemas.
Vamos a hacer esta. 27 a la x a la 2 menos 1. Por un noveno por 3 a la x más 1. Es igual a 81 a la menos x. Ok. Sí, ahí lo primero es pasar todos los números a potencias de una misma base, ¿verdad? Que en este caso sería base 3, ¿verdad? Sería base 3. Y nada más, bueno, ahí va a haber una cosa que podemos hacer diferente, pero bueno. Empecemos por acá. 27 es 3 a la 3, ¿verdad? Eso ni me detengo porque ya eso es viejo, ¿verdad? Ya ustedes saben factorizar el 27 y eso. Por un noveno. Aquí es donde uno lo puede hacer diferente, porque ustedes, no sé cómo lo hicieron. Si pusieron un noveno como, puede ser 3 a la menos 2, ¿verdad? 3 a la menos 2, o poner 1 sobre 3 a la 2, cualquiera de las dos servía. Al final se usan, lo que cambia es la propiedad que se usa, porque en una se usaría la propiedad de multiplicación de potencias de igual base y en otra la de división de potencias de igual base, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ponemos? 3 a la menos 2 o 1 sobre 3 a la 2. Es mejor 3 a la menos 2. Ok, pongámoslo entonces así. 3 a la menos 2. Por, sí, ¿verdad? Todos saben porque, o sea, es por estar en el denominador, ¿verdad? Si fuera 9 sería 3 a la 2, pero hay que darle vuelta y queda 3 a la menos 2. Y 3 a la x menos más 1 era este, ¿verdad? Casi no se ve. Más 1 es igual a 81 es 3 a la 4, ¿verdad? 3, 9, 27, sí, 3 a la 4. A la menos x. Así, ¿verdad? Y bueno, ya el resto es ir aplicando propiedades de potencias, ¿verdad? Entonces, aquí lo primero es que multiplico exponentes, ¿verdad? Entonces queda 3 a la... Vean que al multiplicar el 3 por x a la 2 menos 1 nos queda 3x a la 2 menos 3, ¿verdad? Lo distribuyo de una vez. Y en estos dos, puedo sumar los exponentes de una vez. ¿Verdad? Puedo sumar los exponentes. Entonces, x más 1 menos 2 nos queda x 3 a la x menos 1, ¿verdad? Y esto es igual a 3 a la 4 por menos x es menos 4. ¿Verdad? Menos 4. Menos 4x. Ya le voy a dejar botado otra vez. Ok. Y ahora en este lado sumo esos exponentes, ¿verdad? Entonces sumo los exponentes, me queda 3 a la 3x a la 2 más x, ¿verdad? Y menos 3 menos 1 son menos 4. Entonces estaría así. Igual a 3 a la menos 4x. Y ahora sí, ¿verdad? Ya ahí puedo, como tengo lo que ando buscando, ¿verdad? Que es tener potencias de 3 en ambos lados. Así, o potencias de la misma base, ¿verdad? En ambos lados, que son iguales. Entonces los exponentes tienen que ser iguales.
Entonces tendría que 3x a la 2 más x menos 4 es igual a menos 4x. Y lo mismo, ¿verdad? Esa ecuación no debería tener mayor problema. Simplemente vamos a escribirlo así. 3x a la 2 más 5x menos 4 igual a 0. ¿Y eso qué da? ¿Qué soluciones da? Pero, ¿te lo doy con raíz o te doy el decimal? Mejor con raíz, sí. La exacta. Sería, bueno, es una fracción. ¿Ok? Sería menos 5 más raíz de 3 de 73 entre 6. Y más menos. Una con más y una con menos. Sí. ¿Ok? Menos 5 más menos raíz de 73 sobre 2. 6. Sobre 6. Sobre 6, ok. Sí, ¿verdad? El discriminante da 25 más 4 por 4, 16 por 3, 48, 73. Sí. Ok. Y esas no hace falta probarlas, ¿verdad? De hecho, esto lo puedo copiar y ponerlo en el conjunto solución. Conjunto solución es igual a, o más bien ahí está esas soluciones que nos dieron. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? En las exponenciales no tienen restricciones, ¿verdad? Aquí en la X yo puedo poner cualquier número, que esto siempre va a estar bien definido. Entonces, sí, no hay ninguna restricción. No hace falta que yo pruebe nada. Y ya ese sería de una vez el conjunto solución. Sí, estamos bien. Entonces, bueno, de momento, este tema va a quedar aquí. No sé si se sienten bien con ese tema, ya con logaritmos y exponenciales. Aquí, de ahí, pues lo que queda es hacer más ejercicios, ¿verdad? Esas propiedades sí hay que sabérselas bien, pero como les dije un día, no es que uno llega y se pone aquí a estudiarse estas propiedades, ¿verdad? Nadie hace eso realmente, sino que conforme uno las va usando en ejercicios, ahí se las va aprendiendo, ¿verdad? Entonces sí, eso es por ahora. ¿Ok? Vamos a pasar entonces a lo nuevo de hoy. Y voy a cerrar ya esto y esto. De hecho, esto no sé ni siquiera si lo voy a usar. Pero bueno, lo que sí vamos a necesitar es GeoGebra. Y vamos a abrir este documento que les mandé. Este de acá. Sí, que es como les dije, ¿verdad? Donde estaba lo de circunferencia que vimos. Hubo una parte que no vimos y es la que vamos a ver ahora. Bueno, la de ángulos no realmente. Entonces vamos a ver dónde vamos a empezar. Aquí. Vamos a empezar con esta parte. Polígonos y regiones poligonales. Bueno, aquí hay varias cosas que, como les digo, ustedes ya saben. Por ejemplo, lo que es un triángulo. No les voy a decir lo que es un triángulo, ¿verdad? Ahí lo dice, pero ya ustedes conocen los triángulos desde la escuela.
O un cuadrilátero, ¿verdad? Ustedes también saben lo que es un cuadrilátero. Ahí lo pone. Bueno, tal vez podríamos señalar algunos elementos, no del triángulo, sino aquí, ¿verdad? Por ejemplo, lados consecutivos son los que comparten un vértice. Por ejemplo, este y este, ¿verdad? Esos serían lados consecutivos. En un cuadrilátero. Y lados opuestos son los que no comparten vértices, ¿verdad? Como este y este. Esos serían lados opuestos. Aunque eso, yo creo que también ya lo han usado mucho, ¿verdad? Pero bueno, podemos ahí señalarlo. Bueno, y las diagonales, no, también, ¿verdad? Las que unen vértices no consecutivos. Pero bueno, eso ya es conocido. Aquí sí hay algunas cosas que sí van a ser tal vez interesantes. Por ejemplo, un paralelogramo. Uno usa mucho paralelogramos, ¿verdad? En el colegio. Pero no sé si realmente, puede que alguno no conozca realmente la definición de lo que es un paralelogramo, ¿verdad? Pero bueno, un paralelogramo es un cuadrilátero, eso sí, donde los lados opuestos son paralelos, por eso se llama paralelogramo, ¿verdad? Lados opuestos paralelos. Entonces, sí, los lados opuestos son paralelos ahí, como se ve en esta figura, ¿verdad? Esos son paralelos y los otros son paralelos. Aquí hay algo interesante, vean. Bueno, si el paralelogramo tiene los 4 lados congruentes, o sea, los 4 lados miden lo mismo, se llama rombo. Ustedes ya saben yo creo que ya sabían lo que es un rombo, ¿verdad? Un paralelogramo con los 4, de hecho, no necesariamente, o sea, sí, al final es un paralelogramo, pero uno también podría decir que simplemente es un cuadrilátero que tiene los 4 lados congruentes, o sea, los 4 lados miden igual. Y también ustedes saben lo que es un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo es un paralelogramo que los ángulos internos son rectos, ¿verdad? Por eso se llama así, de ahí viene el nombre. Rectángulo quiere decir que los ángulos internos son rectos. Por eso de ahí viene el nombre. Sí, lo que mucha gente no sabe incluso es esto, que si el paralelogramo, básicamente, que si uno tiene un cuadrilátero y es al mismo tiempo un rectángulo y un rombo, entonces se le llama cuadrado. En realidad uno en la escuela, un cuadrado uno lo aprende por dibujos, ¿verdad? Le dibuja un cuadrado y uno ahí se acuerda de que los 4 lados miden lo mismo. Pero en realidad es eso. Y es una cosa que a veces a mucha gente le suena raro decir que un cuadrado es un rectángulo. Pues sí, de hecho un cuadrado es al mismo tiempo un rectángulo y un rombo. Eso tiene que cumplir un cuadrilátero para hacer un cuadrado. Y un trapecio simplemente tiene que tener los dos lados, un par de lados paralelos, que se llaman las bases. Entonces, esos serían los dos lados paralelos. Realmente esto, pues no nos vamos a detener mucho en eso. Tal vez podemos ver alguno de estos ejercicios, a ver qué tal. Vamos a ver. Ah, bueno, y estas propiedades tal vez vayan a ser importantes. En un paralelogramo se cumple siempre esto, que los lados opuestos son congruentes, ¿verdad? O sea, definitivamente este y este miden lo mismo, ¿verdad? Igual con el otro par. Ángulos opuestos son congruentes, o sea, que este y este miden lo mismo, ¿verdad? Igual con el otro par. El otro par de ángulos opuestos también mide lo mismo. Que los ángulos consecutivos son suplementarios, o sea, en este caso, suplementarios, ustedes se acuerdan que es que suman 180, ¿verdad? O sea, en este caso el rojo y el amarillo suman 180, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y que las diagonales se bisecan, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, las diagonales, ustedes saben ahí cuál es la diagonal, ¿verdad? Por si acaso la voy a poner ahí en morado. Esa morada es la diagonal.
Sí, que las diagonales se bisecan, lo que quiere decir es que, vamos a poner la otra en otro color, que donde se cortan ahí las diagonales, ¿verdad? Bueno, esto quedó. Bueno, quedó peor. No sé por qué no estoy usando esta línea recta. Así, ¿verdad? Sí, lo que quiere decir es que en este punto en donde se cortan, que ese punto donde se cortan está justo a la mitad en las dos. O sea, ahí se parten a la mitad las dos diagonales, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces vamos a ver alguno de estos ejemplos que vienen acá. Veamos este. Vean qué dice. En la figura ABCD, esto es para anotar el cuadrilátero, ¿verdad? Es un paralelogramo. Dice que AB mide 6. Bueno, aquí está en el dibujo también. AB mide 6. AD mide 9. Ahí está también. Y el ángulo ABC mide 45. Este ángulo mide 45. Entonces, determinar la medida de AE. Determinar la medida AE. Ajá, de la altura. Ah, bueno, E no está en el dibujo. Ya tenemos que trazarlo. De la altura trazada desde el vértice A sobre el lado de C. Entonces, ¿cómo es eso? Vean que una altura, bueno, ustedes saben que es una altura, ¿verdad? Es un segmento perpendicular al lado que nos están dando, que en este caso sería perpendicular sobre el lado de C, quiere decir que va a ser perpendicular a este lado, ¿verdad? ADC. O sea, y desde el vértice A. Entonces, esa altura desde el vértice A quedaría así, ¿verdad? Más o menos. Lo que tiene que ser es que definitivamente este ángulo es recto. Esa sería la altura. Entonces tenemos que determinar la medida de esa altura, AE. O sea que realmente este punto que estamos poniendo ahí es el punto E. Profe, y una pregunta. En Ajá. el dibujo que viene ahí trazado. Ah, mira, sí. Sí, ahí está. Sí, lo que pasa es que Se ve de 90. sí, se ve muy raro, ¿verdad? Sí, porque si es la altura sobre el lado DC, tiene que ser perpendicular a DC. No se ve muy perpendicular esa línea, ¿verdad? Entonces, si quieren, trabajan con esa que viene ahí o usamos esta que yo puse aquí. Pero bueno, sí, mejor para no hacer enredos, como ya eso venía ahí, aunque eso no se vea muy perpendicular, lo voy a usar ahí mismo. Voy a suponer que es esta, la altura. Que no lo parece, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿y cómo haríamos para averiguar esa altura? Entonces vamos a ponerlo aquí voy a poner la línea sobre esa que ya viene ahí marcada. Sí, me confundió porque no aparece, pero bueno. Esa sería la altura que hay que averiguar, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? ¿Qué podemos hacer ahí? Pitágoras. Ok, Pitágoras, pero hace falta saber esto, ¿verdad? Pero puedo usar el ángulo que está ahí porque ese opuesto es igual, entonces puedo asumir que ese pedacito mide, bueno, no sé cuánto mide, pero puedo saberlo por los ángulos y usar la ley de senos. Ok, vamos a ver que por aquí me pusieron algo más. Sí, el ángulo D es 45. Sí, eso que me decís, ¿verdad? También. El ángulo D mide 45.
Este, ¿verdad? Ese mide 45, tal vez se lo pongo, bueno, hagámoslo en otro color. $45. Entonces, ¿cuánto mide? Ese mide 45. ¿Cuánto mide este que estoy poniendo aquí? ¿Cuánto mide ese? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? Sí, porque son los tres ángulos internos son ángulos internos de este triángulo, ¿verdad? Como este mide 90, el otro 45, de ahí el tercero mide 45. Entonces, ¿cuánto mide ese que puse ahí en rojo? Ese lado. Pero a mí me dio 9 por raíz de 2 entre 2. La altura, ¿verdad? No. Pero son las mismas, ¿no? Ajá. Sí. Ok, ¿cuáles son los que miden igual? Los catetos. Ujú. Sí, la hipotenusa sería este lado de aquí arriba, ¿verdad? Este que está aquí es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces ahí no importa si ustedes usan triángulos especiales o ya sea que le pongan, digamos, X acá. Si este mide X, este mide X, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque el triángulo es isósceles, ¿verdad? Entonces los catetos miden igual. Sí, igual lo que pasa es que el dibujo estaba muy feo. Yo creo que eso fue el problema. Ujú. Pero bueno, sí. ¿Verdad? Miden lo mismo por eso, porque el triángulo es isósceles. Ahí pueden usar, yo creo que muchos lo conocen, ¿verdad? Triángulos especiales. Que si este mide, sí, si la hipotenusa mide 9, el cateto mide eso, pero sobre raíz de 2, ¿verdad? O ya sea, usan Pitágoras y hacen el despeje, ¿verdad? X a la 2 más X a la 2 igual a 9 a la 2, ¿verdad? Y ahí simplemente se hacen despeje. 2x a la 2 es igual a 9 a la 2. Entonces, bueno, se podría sacar, o ya sea pasar ese 2 a dividir o sacar raíz de una vez, ¿verdad? Entonces, bueno, x a la 2. Y vean que ese 9 a la 2 ni siquiera lo desarrollé porque yo sé que al final le tengo que sacar raíz. 9 a la 2 sobre 2. Y entonces sacando raíz tendríamos que x es igual a raíz de eso que sería 9. 9 sobre raíz de 2, ¿verdad? Raíz de 9 a la 2 es 9. 9 sobre raíz de 2, ¿verdad? Ujú. O lo que es lo mismo, ¿verdad? 9 raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Eso sería racionalizando. Ujú. Pero es lo mismo, sí, ¿verdad? Entonces bueno, voy a dejarlo aquí un segundito más por si alguien está copiando. Y ya vamos a verificar con la solución que viene ahí.
Ay, mira, y me faltó algo. Algo que decía aquí. Que decía calcule el área. Pero bueno, el área ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que es en un paralelogramo es base por altura, ¿verdad? Entonces, en este caso, la base, o más bien, ¿cuánto mide la base? Porque la altura la acabamos de sacar, que es 9 sobre raíz de 2, o 9 raíz de 2 sobre 2. ¿Y la base? ¿Cuánto mediría la base? ¿Cuánto mide la base? Nueve. O sea, si uno dice, sí, realmente la pregunta está un poco ambigua, tal vez, porque la pregunta debería ser cuánto mide la base que vamos a usar, porque de ahí depende, ¿verdad? Si lo vemos así, la base puede ser 9, ¿verdad? La base podría ser este que está acá, pero a como lo estamos viendo, vean que estamos tomando la altura, esa altura que está ahí, no es una altura sobre este lado que acabo de pintar acá, esa altura está sobre este lado, entonces ese va a ser la base que estamos usando, ¿verdad? Si no, si usara la base de 9, tendría que usar otra altura diferente. Sí. Bueno, X es la altura. X es la altura. ¿Y la base? ¿Cuánto mide ese lado? 6. Ujú. Sí, mide 6, ¿verdad? Recuerden lo que vimos hace un rato, que en un paralelogramo los lados opuestos miden igual. O sea, si este lado acá mide 6, el que está al otro lado, el que está opuesto, ¿verdad? Mide 6 también. O sea, bueno, este lado completo mide 6. Y bueno, sabiendo entonces que la base mide 6 y que la altura es 9 sobre raíz de 2, el área es simplemente multiplicar esas dos. El área es base por altura. Ujú. Entonces el área es 6 por 9 sobre raíz de 2. Que eso es lo mismo que 9 por 6, 54, ¿verdad? 54 sobre raíz de 2. Entonces esa es el área de ese paralelogramo. Sí. Vean que
Ok. Aquí viene 27 raíz de 2. Y eso es porque está racionalizado, ¿verdad? Pero ustedes saben racionalizar bien, ¿verdad? Para racionalizar esto, uno lo que hace es multiplicar por raíz de 2 arriba y abajo. Y daría lo mismo, ¿verdad? Porque vean que raíz de 2 por raíz de 2 que está en el denominador, eso es 2. Y 54 entre 2 son 27. O sea, se llega a esto mismo, ¿verdad? Se llega a esto mismo. 27 raíz de 2. Rubén, Ajá. pregunta, ¿por qué agarramos el 6 si la base abarca todo, por ejemplo, todo el segmento, pero la altura no hay un pedacito que no lo toma en cuenta? Eso no tiene nada que ver, pero es que no entiendo el por qué se toma el 6 completo. Uh-huh. Es porque creo que lo estás viendo ahí como si fuera un triángulo. Ajá. Si lo estás, es decir, si yo considero solo esta parte de la base, esa no es la base de todo el paralelogramo, sino de solo una parte. Estaría como viendo el paralelogramo cortado aquí. ¿Ves? O si me preguntaran por el área del triángulo, ahí sí tendría que usar esa base. Tendría que usar esa base y esta altura. Si me preguntaran por el área de ese triángulo que está aquí. ¿Verdad? Ah, ya, ok. Sí. Gracias, bro. Okay. Sí, pero como es del paralelogramo, entonces ajá, ahí tienes que tomar el lado completo. Y ya les digo, se podría hacer con este otro lado también, lo que pasa es que habría que sacar la altura sobre este lado. Que de ahí. Es complicarnos la vida, ¿verdad? Yo creo que incluso estaría complicado. Puede ser. Bueno, pero sí, con eso ya estamos. Ajá. Sí, X es eso. X es 9 sobre raíz de 2 o 9 raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Si uno racionaliza acá, le da esto, de hecho. Sí, puede ser, digamos, pensando en que el examen es selección única, tal vez la respuesta que viene sería esta, para la altura, la que ya está racionalizada. Si fuera desarrollo, pues las dos están bien, ¿verdad? Pero bueno, que si no está la respuesta, ustedes la racionalizan y listo, ¿verdad? Ok. Vamos a quitar esto. Y vamos a tal vez hacer uno más de acá. Veamos este ejercicio. Este segundo dice. Ah, bueno, y igual la respuesta está acá. Entonces, pues, si no, si algo ahí les borré, lo pueden ver de aquí. Dice, la base mayor de un trapecio isósceles. Vean que lo que dijimos de un trapecio es que tiene dos lados paralelos, ¿verdad? O sea, sería más o menos así. Un trapecio tiene dos lados paralelos, pero los otros dos pueden ser como sea, puede ser así. Eso sería un trapecio, por ejemplo. O puede ser que el lado de arriba fuera más largo, como así, que el trapecio fuera así, y que tenga un ángulo recto acá. De hecho, eso se llaman trapecios rectángulos. Y están estos trapecios, que es lo que nos hablan acá, y ya lo vamos a ver en un dibujo. Dice, la base mayor de un trapecio isósceles mide 12 centímetros. Y uno de sus ángulos mide el doble de lo que mide el otro. Si los dos lados no paralelos miden 8 centímetros, determine la medida
de la paralela media y el área del trapecio. Para la paralela media hay una fórmula que está por aquí. Es como, no sé si ustedes conocen la paralela media en un triángulo. Pero bueno, por ahí anda el asunto también. La paralela media es como, vean que es como sacar un promedio entre las bases. Vean que es base mayor, la B mayúscula es base mayor y la minúscula es base menor. Base mayor más base menor entre dos. Es como sacar un promedio entre las bases. La paralela media. Bien. Entonces vamos a hacer un dibujo de esto, ¿verdad? Porque aquí viene la solución de una vez. Entonces no la vamos a ver. Vamos a hacer un dibujo. Primero, bueno, tengo que dibujar un trapecio. Entonces un trapecio así. Aquí estarán los otros dos lados. Ahí nos dicen que es un trapecio isósceles, ¿verdad? Entonces un trapecio isósceles es un trapecio donde los dos lados que no son paralelos miden lo mismo. O sea, este y este. Estos dos miden lo mismo, ¿verdad? Es como el triángulo isósceles, ¿verdad? Ustedes saben que un triángulo isósceles tiene dos lados que miden lo mismo. La idea es igual, ¿verdad? Este tiene dos lados que miden lo mismo. Que son los dos lados no paralelos, porque las bases, pues ya, ahí es otra historia. Ok. Entonces, dice que la base mayor mide 12. Vamos a poner ahí los datos. La base mayor mide 12. Y los dos lados no paralelos miden 8. O sea, 8 por aquí y 8 por aquí. Ah, por cierto, y la paralela media es un segmento que pasa así. Es como del punto medio de un lado al punto medio del otro. Eso es la paralela media. Vean que está como a la mitad de las bases, ¿verdad? A medio camino. Entonces tiene sentido que sea un promedio entre las dos bases, ¿verdad? Entre las medidas de las dos bases. Ok, entonces, dice que uno de sus ángulos mide el doble de lo que mide el otro. Entonces, en este dibujo, voy a ponerles un color y ustedes me dicen a ver cuál es cuál. Vamos a ponerlo así. Aquí azul. Bueno, y este evidentemente va a medir lo mismo, ¿verdad? Entonces lo pinto del mismo color. Y vamos a poner en verde el otro. Hasta acá. Así. Entonces, ¿cuál mide el doble de cuál? ¿Creen ustedes? ¿El azul el doble que el verde o el verde mide el doble que el azul? El azul me diría el doble que el verde. Ajá. Sí, el azul mide el doble que el verde, ¿verdad? Porque, bueno, en el dibujo se ve que es más grande, ¿verdad? Pero, sí, el azul mide el doble, ¿verdad? Ahí se ve que el verde es más pequeño, ¿verdad? Y eso es porque aquí está la base más grande, entonces está más junto al otro lado. Pero bueno, haciendo el dibujo, yo creo que ya uno se da, con la intuición uno ve que el que mide el doble es el azul, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle así. Este mide X y este mide 2X. Bueno, voy a borrar esta que quedó. Así, ¿verdad? X y 2X. ¿Y qué podemos usar para averiguar la medida de esos ángulos?
Lo que nos había dado las propiedades de que los dos consecutivos son, bueno, suman 180. No, es que, bueno, en este caso sí, pero sí me voy a volver ahí para que lo veamos. Pero ya vamos a ver. Es que dice, en todo paralelogramo, ojo, paralelogramo se cumple eso. Ángulos consecutivos son suplementarios. Pero el trapecio no es un paralelogramo. Al menos este no, ¿verdad? Porque sí hay un par de lados que son paralelos, pero los otros no. Los que están, digamos, inclinados en este dibujo, esos no son paralelos. Entonces no tenemos un paralelogramo. Pero yo creo que hay otro resultado que ustedes conocen, ¿verdad? Para los ángulos internos de un cuadrilátero. Y tienen que medir 360. Ajá. Sí, los ángulos internos de un cuadrilátero suman 360. Entonces vamos a volver acá. Y entonces lo que voy a hacer es completar esto, ¿verdad? Porque entonces este sería 2x y este sería x. Realmente van a ver que sí suman 180 estos dos, pero podrían hacerlo así incluso ustedes, porque sí suman 180. Pero es que, digamos, por ejemplo, si yo agarro este y este, no suman 180. Entonces sería como una mala generalización del teorema anterior. Lo que ustedes podrían darse cuenta es que de ahí, si yo estoy sumando 2x y 2x y x, estoy sumando lo mismo dos veces, ¿verdad? Y eso me da 360. Si lo sumo solo una vez, me da 180. Podría empezarlo así. Pero bueno, si no, no hay problema, ¿verdad? Ustedes hacen toda la suma, que sería así. Que sería. Y esto vale para cualquier cuadrilátero, ¿verdad? 2x más 2x más x más x es igual a 360. ¿Verdad? Eso sí vale para cualquier cuadrilátero, que la suma de los ángulos internos es 360. ¿Y cuánto sería x entonces? ¿60? Ajá. Y x sería 60. Sí, la ecuación no tiene ninguna complicación, ¿verdad? Ahí queda 6x igual a 360. 360 sobre 6 son 60, ¿verdad? Eso no tiene más. Entonces, este lado, o este ángulo más bien, este ángulo mide 60 y este otro mide 120, aunque puede que ese no sea necesario, pero bueno, voy a hacer una cosa. Voy a ya borrar estos. Uy. Borrar estos también. Voy a ponerle las medidas por aquí, que serían 60, 120. Grados. Y aquí solo le voy a poner el de 60, que creo que es el que nos va a interesar. Si necesitamos el otro, ahorita lo podemos agregar. Este de aquí abajo mide 60 grados. Volvamos a la pregunta, ¿verdad? Entonces dice, determine la medida de la paralela media. Todavía no podemos, ¿verdad?
averiguar la paralela media. Necesitamos saber cuánto mide el otro lado. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para averiguar cuánto mide el otro lado? O sea, la base de arriba, ¿verdad? ¿Cuánto mide? ¿Puedo ayudarme con una altura? Ok, tracemos una altura, sí, es una buena idea. Tracemos una altura aquí. De hecho, la vamos a necesitar porque después nos piden el área, ¿verdad? Y el área del trapecio, bueno, ahorita recordamos la fórmula, todavía no nos metamos ahí. Sí, esta altura perpendicular ahí, ¿verdad? Ese dibujo está horrible, ¿verdad? Tal vez lo voy a hacer por aquí. Ese triángulo, digamos, voy a hacerlo por aquí, más bonito. Esto. Sí, imagínense que este triángulo que está acá es este de aquí, este pequeñito que está ahí encerrado. Y este ángulo mide 60 grados, ¿verdad? Voy a ponerle un texto. Ese ángulo mide 60. Es mucho mejor así. Y este lado mide 8. Y ese lado mide 8. Ah, bueno, y ese ángulo es recto, ¿verdad? Por supuesto. Ahí estamos, ¿verdad? Este lado mide 8. Eso es lo que tenemos de momento. Esto, quitémosle este nombre. Así. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para averiguar la medida de la otra base? ¿Qué harían? ¿Qué se puede hacer? Yo usaría los ángulos y daría ley de senos para sacar esa parte, la parte de abajo, la que está como adyacente al eje 90. Ok. Vamos a ver qué más dicen. Ley de senos. Sí, bueno, ley de senos no lo vamos a usar porque no es algo que todos conozcan. Entonces, voy a trazar esto, eso sí. Si se dan cuenta que si yo hago así, y yo averiguo cuánto mide este pedacillo de azul y este otro, que miden lo mismo, por cierto, ¿verdad que ya puedo averiguar cuánto mide la base de arriba? Simplemente le resto esos dos azules a la base de abajo y lo que me queda es la medida de la base de arriba, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces realmente lo que tendría que averiguar es este lado, este cateto que está aquí abajo, en ese triángulo que saqué aquí por aparte. Ya ahí nos vamos acercando. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo que está aquí arriba? 30. Ese mide 30, ¿verdad? Por simplemente la suma de los ángulos internos de un triángulo.
Ok. Y lo que sí vamos a usar aquí son triángulos especiales. De hecho, ley de senos, no sé si lo vamos a ver cuando veamos trigonometría. Para ver problemas seguramente sí. A menos que recorten ahí los temas. Pero bueno, sí, triángulos especiales, no sé si se acuerdan. Cuando uno tiene el triángulo de 30, 60, 90, es así, el lado opuesto al ángulo de 30 mide la mitad de la hipotenusa. De hecho, esa es la parte más fácil de recordar. El lado opuesto al ángulo de 30 mide la mitad de la hipotenusa, que es de 4, ¿verdad? 4. Eso de triángulos especiales yo creo que sí deberían conocerlo todos. Y si no está feo porque no creo que haya otra manera. Ley de senos, pero... Por cierto, ese triángulo especial, les voy a justificar un poco por qué es así. Porque mide la mitad de la hipotenusa. Imagínense que yo tengo ese triángulo. Eso lo voy a hacer por si en el cole no se los dijeron. ¿Por qué era? Si uno hace esta recta, así, y forma aquí un triángulo equilátero, que se puede formar, ¿verdad? Nada más uno mide un ángulo de 60 aquí, que llega ya... Mide un ángulo de 60. Bueno, digamos, uno construye el triángulo equilátero a partir de ese. Obviamente, puede que no lo haya hecho ahí perfecto, ¿verdad? Pero es para darse una idea. Digamos que yo ya le construí el triángulo equilátero, porque si se dan cuenta, tiene todos los ángulos internos de 60, ¿verdad? Si lo vemos, el triángulo grandote. 30 y 30, 60, 60 y 60. Entonces, lógicamente, un triángulo equilátero, todos los lados miden lo mismo. En este caso, todos los lados medirían 8. Y este lado que está aquí abajo, mide la mitad del lado del triángulo equilátero. O sea, mide la mitad de la hipotenusa que tenía antes. Por eso es que ese triángulo especial mide así. Y si les sirve para recordarlo, pueden recordarlo así. Que es partir a la mitad un ángulo de 60, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este mide la mitad del lado original, o sea, mide la mitad de la hipotenusa de este triángulo. Bueno, eso no es parte de lo que tenía que explicar, pero es una curiosidad que está bueno saber. Y ese otro lado del triángulo, pues mide 4 raíz de 3. Eso se puede sacar por Pitágoras, ¿verdad? De hecho, de ahí sale la fórmula de que este mide la mitad de la hipotenusa. Y usando Pitágoras se tiene que este lado, el otro cateto mide la medida del cateto anterior por raíz de 3. 4 raíz de 3. Ah, bueno, de hecho sí la necesitamos, ¿verdad? Entonces voy a ponerla por aquí. 4 raíz de 3. Sí. Okay. 4 raíz de 3. Ahí está. Lo ven, y no sé si se acuerdan de esos triángulos especiales. Pero bueno, ahí está. Y como les digo, eso sale por Pitágoras también. Entonces, teniendo eso, ¿cómo lo ven? ¿Cuánto mide la base de arriba?
Ya lo pueden sacar. Mide 4. Ajá, mide 4, ¿verdad? ¿Y por qué mide eso qué? El tercer lado. Se puede sacar por Pitágoras, pero en realidad es triángulos especiales. Pero es que a mí me dio raíz de 3 entre 2. Raíz de 3 entre 2. O sea, si no me equivoco, yo lo tenía apuntado aquí los triángulos especiales y me da raíz de 3 entre 2. Y el segundo ¿Qué es 2 cosa? veces. Ese lado, el que te dio vos 4 raíz de 3. ¿Por qué? Ni idea. Ok. Bueno, digamos, ahí en esos triángulos especiales, primero voy a ver esa pregunta. Que por qué este lado mide esto, bueno, lo pueden averiguar así. Pónganle X y usen Pitágoras. X a la 2. Profe, yo lo hice por Pitágoras y da eso. Da eso, ¿verdad? 4 raíz de 3. 4 a la 2 más 4 a la 2 es igual a 8 a la 2. Y eso es un despeje. Al hacer este despeje les da que X es 4 raíz de 3. Pero digamos, hay una fórmula, digamos, que sería el triángulo especial que dice eso, que este lado mide lo que mide el otro por raíz de 3. Ajá. Y de esa pregunta de raíz de 3 sobre 2, de ahí, lo único que se me ocurre es que tengas mal alguna fórmula o algo. Pero digamos, yo creo que con lo que les dije antes se ilustra bien, ¿verdad? De por qué este lado mide la mitad de la hipotenusa. Y luego para averiguar el tercero, como les digo en este momento, pueden usar Pitágoras, ¿verdad? Y ya con eso está listo. Está bien. Okay. Ah, ya, profe, ya vi. Es que el resultado es 4 raíz de 3. Ajá. Por ejemplo, es que en la fórmula, bueno, como en la fórmula, como dijiste vos, yo tengo raíz de 3 entre 2. Y si ponemos el 8 ahí, entonces sí quedaría. O sea, se divide y queda 4 raíz. Ah, ok, sí, tenés que este lado mide lo que mide la hipotenusa por raíz de 3 entre 2. Sí. Bueno, sí, también, sí. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad yo lo estaba definiendo a partir de este, ¿verdad? De este que ya había sido dividido entre 2, a partir de la hipotenusa, ¿verdad? Pero sí, de ahí sale. Y de este despeje sale que también lo mismo, que mide 4 raíz de 3. Ok, entonces, sí, ya me dijeron, ¿verdad? Que mide 4, la base de arriba. Que la base de arriba mide 4. Entonces, vamos a ponérselo acá. Esto mide 4, ¿verdad? Porque si sacamos, vean que este lado es este que yo marqué en azul aquí, ¿verdad? En este trapecio. Entonces, si este mide 4, bueno, es de 4. Si este mide 4 y este mide 4, porque vean que no tiene sentido hacerlo otra vez, ¿verdad? Si averiguamos este paso a paso, estaríamos haciendo lo mismo que ya hicimos, ¿verdad? Porque de ahí, este lado mide 8, el ángulo mide 60, estaríamos haciendo lo mismo otra vez, entonces ya, de una vez sabemos que este lado mide 4 también. Entonces, si este lado mide 4 y este lado mide 4, lo que está aquí en medio, lo que está aquí en medio, también mide 4, ¿verdad? Porque el total era 12, mide 4. De hecho, este 12, lo que voy a hacer es quitarlo y ponerlo aquí en otro color. Sí, lo que mide 12 era todo completo, ¿verdad? Eso mide 12.
Ok. Está bien. Entonces, sí, la base de arriba mide 4. Entonces podríamos ponerlo así. La base mayor es 12. Y la base menor es 4. Y la paralela media, ¿se acuerdan cuál era la fórmula? Esa era la primera pregunta. ¿Cuánto mide la paralela media? Que les dije que es justamente eso, era como un promedio, como una media aritmética de las dos bases. La paralela media era igual a la base mayor más la base menor sobre 2. Y ya tenemos esos dos valores, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto daría? 8. Ujú. Da 8, ¿verdad? Sí. 4 y 12, 16. Entre 2 son 8. Ujú. Y pongámoslo así nada más. 12 más 4 sobre 2. Y esto es igual a 8. Bien, esa era la primera. Y la segunda es, ¿cuánto es el área de ese trapecio? Entonces, esta fórmula del área yo creo que sí es conocida, ¿verdad? El área de un trapecio. De hecho, aquí no sé si lo ponía. Vamos a ver. No, no lo pone, ¿verdad? Pero bueno, a uno en el cual le dicen que la fórmula del área del trapecio es base mayor más base menor por altura entre 2, ¿verdad? Otra manera de verlo sería que el área es la paralela media por la altura. Sería una manera de hacerlo. Pero bueno, si no, usemos la fórmula que ya se conoce desde siempre, que es base mayor más base menor por altura entre 2, ¿verdad? Eso sí, si lo vieron en el colegio seguramente vieron esa fórmula. Y si no, pues ahí está. ¿Y eso cuánto da? 32 raíz de 3. Ok. Sí, 32 raíz de 3, ¿verdad? Ujú. Sí, porque ya sabíamos, base mayor más base menor sobre 2, eso es igual a 8. Por la altura, que sería 4 raíz de 3, ¿verdad? Ahí la sacamos. 4 raíz de 3. Entonces, justamente es eso. 32 raíz de 3. Sí, perfecto. Ok. Sí, estamos bien. Se nos hicieron un poco largos, ¿verdad? Esos ejercicios. Nada más comprobemos aquí. Ahí está toda la solución. Puede que en palabras diferentes a lo que yo lo haya dicho, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí está, que la paralela media
mide 8 centímetros. Y el área es 32 raíz de 3. Centímetros cuadrados, ¿verdad? En este caso, sí, no se lo puse. Entonces, tal vez sería bueno ponérselo ahí, ¿verdad? Bueno, aquí ya no se ve nada. Pongámoslo acá. Sí, es bueno poner las unidades. Esto es en centímetros. Y el área sería en centímetros cuadrados. Sí, entonces está listo, ¿verdad? Ya voy a quitar esto. Igual como saben, ahí está resuelto. Y si no, pues ahí queda el video, ¿verdad? Ajá. Bueno, vamos a ver. Ese tercero dice, determine la medida de las diagonales de un rombo, en el cual uno de sus ángulos internos mide 120 grados y cada lado mide 8 centímetros. Entonces la medida de las diagonales, sabiendo eso, sí, vamos a hacer ese tal vez, ¿verdad? Y terminamos. Ese lo van a hacer ustedes. Nada más vamos a hacer ahí un dibujo inicial para saber de dónde empezar. Ahí viene un dibujo, pero ahí no quiero ver la solución. Entonces, un rombo. Pongamos un rombo. Casi siempre que a uno le piden que dibuje un rombo, lo dibuja así, ¿verdad? Como que inclinado, ¿verdad? Aunque no necesariamente tiene que estar así. Pero bueno. Uno de los ángulos internos mide 120. De ahí. En este caso, en este dibujo que yo hice, el que más parecería que mide 120 sería este, ¿verdad? El otro parece que es más pequeño. ¿Y este que está aquí abajo cuánto mide? ¿60? Ajá, ahora sí. Porque el rombo sí es un paralelogramo, ¿verdad? Entonces, ángulos consecutivos son suplementarios, o sea que suman 180, ¿verdad? O sea, ese tiene que ser 60. ¿El de arriba? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y el de la derecha, ni pregunto, ¿verdad? Ya ustedes saben que son 120. Sí, igual recuerden que también había uno que decía, ángulos opuestos son congruentes, miden lo mismo, ¿verdad? En un paralelogramo. Que dice que cada lado mide 8. Cada lado mide 8. 8, bueno, 8 todos los lados, ¿verdad? En un rombo todos los lados miden lo mismo. Dice, determine la medida de las diagonales. Ok. Sí, nada más hay un resultado que vamos a necesitar. Voy a poner las diagonales en... así. Una en rojo y la otra ahí en verde. Entonces hay que averiguar esas medidas de las diagonales. Esto sí que no venía acá, ¿verdad? Vamos a ver.
Ah, bueno, sí, aquí está. Dice que en los rectángulos las diagonales son congruentes y en un rombo las diagonales son perpendiculares. No sé si eso ustedes ya lo sabían. En un rombo las diagonales son perpendiculares. Entonces, sí, eso va a ser importante acá. Las diagonales son perpendiculares. Entonces, ¿qué sería una buena idea hacer ahí? ¿Qué sería bueno? Y había otro resultado que decía que en los paralelogramos las diagonales se bisecan. O sea, ¿se acuerdan? Que ahí en ese punto donde se cortan las diagonales es el punto medio de cada diagonal. O sea, está a medio camino de cada una, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería una buena idea? Para averiguar la medida de las diagonales. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, yo la roja la saqué por teoría, porque saqué a un triángulo equilátero, entonces esa diagonal mide 8. Ok. Sí, está bueno hacerlo así. Y la otra la saqué con el triángulo especial. Ok. Nada más pues lo multipliqué por 2. Ujú. Sí, sí, está buena esa, ¿verdad? Bien visto. Porque sí, sí, tenés razón. Este ángulo, si lo vemos, este de aquí mide 60. Este parte biseca al otro ángulo, al de 120. Entonces lo que vos hiciste fue considerar este triángulo, ¿verdad? Considerar ese triángulo que es equilátero. Tiene los ángulos internos miden 60. ¿Ok? Entonces sí, la diagonal roja mide 8. Ok. Y la verde, como me dijiste, puede ser por triángulos especiales, ¿verdad? Por Pitágoras incluso, ¿verdad? Puede ser. Porque si uno considera este triángulo, este lado de aquí abajo, ¿cuánto mide? Este que estoy pintando. Si ya sabemos que la diagonal roja mide 8, ¿cuánto mide ese? 4. 4, ¿verdad? Ajá. 4 porque es lo que dijimos antes, ¿verdad? Que está en la mitad. De este lado mediría 4. Y por Pitágoras, ustedes pueden sacar el otro lado. Que de hecho ya lo sacamos antes, ¿verdad? Que son las mismas medidas que el problema anterior. Quedó igual. Ujú. Sí, sí, por Pitágoras o por triángulo especial, ¿verdad? Que fueron también las dos opciones que teníamos antes. Entonces, ¿cuánto mediría la diagonal verde? Ocho raíz de 3. Ajá. 8 raíz de 3. Ujú. Sí, ¿verdad? Porque, digamos, haciendo lo mismo que hicimos antes, pueden sacar que este lado mide 4 raíz de 3. Pero eso es solo la mitad de la diagonal. Entonces, la diagonal completa mide el doble. Si ese mide 4 raíz de 3, la diagonal completa mide 8 raíz de 3. Ok. Y vamos a ver que aquí lo que tiene que decir es eso. Bueno, puede ser que
De hecho, el rojo incluso también sale por triángulos especiales. Porque este ángulo, si se dan cuenta, el ángulo de aquí arriba, en este triángulo amarillo, el ángulo de arriba mide 30. Se podría hacer triángulos especiales. Vamos a ver aquí cómo lo hicieron. Ajá. Sí, vean que aquí parece que lo hicieron así, con triángulos especiales. Sacando que como el lado mide 8, entonces BC, que sería esto que pusimos aquí, el lado de abajo del triángulo amarillo, mide 4. Y el otro lado mide 4 raíz de 3. Entonces las diagonales miden 8 y 8 raíz de 3. Lo que hicieron fue sacar estos dos, que son la mitad de cada diagonal, y multiplicarlo por 2. Pero en sí, puede haber maneras diferentes de hacerlo. Está bien. Y ya con esto, con esta parte de polígonos, seguimos la próxima. Entonces, pues no sé si tienen alguna duda.